Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de Introducción a la Economía. En esta ocasión vamos a hablar del ambiente económico en México y veremos estos antecedentes históricos donde México ha pasado por diversas etapas históricas que han moldeado su ambiente económico, obviamente desde la era prehispánica, pasando por la época colonial, la independencia. Y bueno, cada periodo ha influido en la estructura económica del país, como en muchos otros países se ha desarrollado la evolución económica. En la época prehispánica, las civilizaciones indígenas como los aztecas y los mayas, pues bueno, tenían sistemas económicos basados en la agricultura, comercio y tributos. Esto es obvio por, digamos, las condiciones tecnológicas. Sin embargo, pues fueron desarrollándose de esta manera estas civilizaciones. Después en la colonia, durante la colonización española, entre el siglo XVI y XIX, México se integró en el sistema económico colonial, recordemos que era Nueva España, centrado en la explotación de recursos y la mano de obra indígena. En la época de la independencia y la reforma, tras la independencia en 1821, México atraviesa por varios conflictos y reformas que intentaron modernizar la economía, así como la nacionalización de bienes y inversiones en infraestructura que realmente no fueron muy fructíferas y no tuvimos un desarrollo importante, más bien estuvimos en una época de constantes conflictos. Después, en la Revolución Mexicana, esta trajo cambios importantes, incluyendo la reforma agraria y la nacionalización de algunas industrias claves en ese momento. Ya en nuestra época hablamos de reformas neoliberales desde Miguel de la Madrid. A partir de los 80 es que México implementó reformas neoliberales que incluyeron la liberalización comercial, privatización de empresas estatales y apertura de la inversión extranjera. Esto, como recordarán, se llama neoliberal, bueno, porque viene de las teorías de algunos economistas liberales, donde estas teorías lo que indican es que la economía debe fluir en forma dependiente del gobierno y donde el gobierno o el Estado solamente tendrían que estar regulando que no hubiera abusos o fallos en la economía y como esto se implementó o sus, digamos, actores principales son de siglos anteriores, pues al volverse a implementar se le llamó neoliberal. Después de este esquema neoliberal, pues viene lo que han llamado cuarta transformación, que es un concepto introducido por el presidente López para describir el enfoque, o expresidente, para describir el enfoque y los objetivos de su administración. Buscaba un cambio en el gobierno y en la sociedad basado en principios de justicia, combate a la corrupción y algunas reformas estructurales. En esta situación de lo que se le han llamado 4T, pues ha buscado que la inversión en la administración anterior y en la actual ha impulsado algunos proyectos importantes como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles, con la idea de estimular el desarrollo regional y el crecimiento económico, que de entrada en la teoría económica, bueno, pues el gasto del gobierno es una forma precisamente de buscar estimular la economía. También la política energética se ha priorizado la recuperación de la soberanía energética con un enfoque en fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y limitar la participación privada en el sector energético, que como comento, pues es básicamente lo contrario a la parte liberal. En el ambiente económico, México tiene una economía diversificada en sectores primario, secundario y terciario. Estamos
digamos, de forma importante dependiendo de algunas industrias. Seguimos dependiendo un poco, aunque cada vez menos en los últimos años el petróleo. Ahora dependemos un poco más de la industria automotriz, de los sectores primarios, y así es como se hace el análisis sectorial. Ustedes lo pueden revisar en la página de Banco de México, en la página del INEGI, cómo se desarrollan estos tres sectores y cómo el sector primario pues, es un sector todavía importante en nuestra economía, digamos, todavía en desarrollo, mientras que en países ya desarrollados, el sector terciario, el sector de servicios y un poco el sector secundario, pero sobre todo el terciario, son los más importantes. El sector primario, como sabemos, incluye agricultura, pesca, minería, y aunque su contribución al PIB es porcentualmente menor, sigue siendo crucial para el empleo en áreas rurales. El sector secundario es la industria manufacturera. Este es un pilar muy importante, especialmente como comentaba en la producción de vehículos, electrónica y maquinaria, y ha sido clave para el crecimiento económico de nuestro país. Y el sector terciario representa el sector de servicios y también es una parte importante del PIB, incluye comercio, servicios financieros con los bancos. Los bancos encuentran en México una fuente importante de ingresos, y también el sector turismo y educación pertenecen a este sector terciario, y bueno, siendo más dinámico en términos de crecimiento, soportado mucho por los servicios financieros y en nuestro caso como país también por el turismo. Hay un sector cuaternario que muchas veces es incluido, incluso ha llegado a comentarse un sector o un quinto sector. Y en ese cuaternario hablamos de un sector que se centra en actividades basadas en el, el conocimiento, en la información, incluye la investigación y el desarrollo, la tecnología de la información y servicios especializados. Dejamos que es un sector tecnológico, y las actividades incluidas son, como comento, la investigación, el desarrollo, la consultoría, educación avanzada, tecnología de la información y servicios creativos. Algunos ejemplos pues, son el desarrollo de software, la investigación científica y servicios de asesoría en gestión. Es un sector incipiente en nuestro país, pero que empieza a moverse. Y como comentaba, se habla de un sector quinario, ¿no? Un sector que se enfoca en servicios que requieren altos niveles de especialización y toma de decisiones. Incluye actividades relacionadas con el bienestar, la educación superior nuevamente, pero todavía un nivel mayor, y la toma de decisiones estratégicas. Las actividades incluidas son servicios de salud avanzados, educación superior, gestión estratégica y actividades culturales. Ejemplo de esto es la cirugía especializada, la enseñanza en universidades y la gestión de las políticas públicas. Después de esto, tenemos la apertura comercial como tema, y en este sentido, pues México ha promovido la apertura comercial a través de tratados y acuerdos internacionales. Tenemos una cantidad importante de tratados con muchos países. Pues el más importante ha sido el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora TEMEC, eh, con el que tenemos un 84% de nuestro comercio, aunque como indico, se han negociado acuerdos comerciales con otros países, alrededor de 40 países. Sin embargo, pues estos 40 países, o de estos 40 países, con 39 de ellos, solo tenemos alrededor del 15% de nuestro comercio, que repito, está, y además lo saben ustedes, está
pues básicamente ligado a América del Norte, Canadá, Estados Unidos y sobre todo Estados Unidos. De hecho, con Estados Unidos es con quien tenemos ese 84% más o menos que comentaba de comercio, más o menos también un 6 con Canadá, esto nos hace 90, y entonces con los demás países tenemos solamente el 10% de comercio, lo que pues también se constituye en una oportunidad de desarrollo para ampliar los horizontes de nuestro comercio exterior y mejorar la economía del país. En cuanto a las finanzas públicas, pues las finanzas públicas están marcadas por desafíos de ingresos y gastos, como también podrán entender, básicamente las finanzas públicas, como cualquier otro tipo de finanzas empresariales, incluso personales, pues tiene que ver con los ingresos y con los gastos. Los ingresos en pues, técnicamente todos los países del mundo vienen de los impuestos. Eh, Nuestra recaudación fiscal es baja comparada con los países de la OCDE a la que pertenecemos y básicamente es por la alta informalidad económica. Básicamente son negocios o personas que no pagan ISR y que por esa razón pues tenemos que pagar, los que sí pagamos impuestos, tenemos que pagar otros impuestos como el IVA, como el IEPS, como el ISAN, para compensar esos ingresos que no son pagados por esta base informal de la economía, que es más o menos, que es de hecho mayor al 50%, y que entonces ese 50% no paga ISR, lo cual incrementaría en forma importante la recaudación del país y probablemente haría que otros impuestos bajaran en términos generales. En pocas palabras, pues pagamos, como coloquialmente se indica, justos por pecadores, mientras no se ajusten o mientras no se pongan estas personas en el padrón fiscal. Los gastos públicos pues, tienen que ver con las áreas en las que se desarrolla. Estamos hablando de alrededor de 52 ramos, que es a donde se destinan los ingresos, pero la teoría nos diría que el Estado debería de centrarse en básicamente tres, cuatro áreas: educación, salud, infraestructura y seguridad. Eso es lo que debería de proveer el Estado, y lo demás pues, debería de ser, en esta teoría, pues, digamos, clásica de la economía, debería de ser a través de los privados. La deuda pública la ha gestionado más o menos cuidadosamente nuestros gobernantes, pero siguen enfrentando desafíos en términos de sostenibilidad y crecimiento económico. Esta deuda viene de los años 70, no hemos podido, digamos, disminuirla, eh, pero pues, todavía está en niveles manejables, en niveles del 50-48% del Producto Interno Bruto. Hay países que tienen hasta el 200% del Producto Interno Bruto relacionado con la deuda. Nuestra deuda es alta, pero hasta la fecha ha sido pues, más o menos manejable. En cuanto al sistema financiero mexicano, pues todos los sistemas financieros son esenciales para la intermediación y la estabilidad económica. Tenemos algunos organismos autónomos en el sistema financiero, como Banco de México y sus fondos y fideicomisos. Tenemos al IPAB y a la CONDUCEF, y tenemos tres grandes comisiones, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que como su nombre lo indica, regula todo lo que tenga que ver con intermediarios financieros bancarios, no bancarios y digamos, el sector de inversión. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que solo regula a las aseguradoras y a las afianzadoras, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
que regula básicamente a las AFORES y a través de ella a las CIFORES. Tenemos dentro de esa Comisión Nacional Bancaria, pues todos los bancos, que son también alrededor de 40 bancos que tenemos registrados en México y que obviamente son fundamentales para el crédito y la inversión, como en muchos países o como se da en todos los países este sistema de banco. Y adicionalmente tenemos eh, la banca de desarrollo que apoya proyectos de infraestructura y desarrollo económico como Nacional Financiera, Banobras, todavía Bancomext. Esto está inmerso en los mercados financieros, donde pues, precisamente con el sistema financiero, los mercados financieros incluyen básicamente bolsas de valores, mercados de deuda, mercados de capital, mercados de bonos, etcétera, lo que facilita la financiación y la inversión. En pocas palabras, el mercado como tal es un lugar donde se negocian productos y o servicios. Un mercado financiero pues, es un lugar donde se negocian productos financieros que, como comento, pues incluyen a todos los actores financieros a través de esos mercados, divisas, metales, bonos, como decía, derivados, commodities, y todos los productos que tengan que ver con mercados financieros. ¿Qué hace el Estado en este sentido? Pues hace una regulación a través de las comisiones que comenté. Y aquí, bueno, pues es parte de esa dicotomía de, por un lado, sí, en la parte financiera solo hay reguladores, pero del otro lado, el gobierno empieza a tener algunas empresas, eh, digamos, en esta situación dual de economía neoliberal y no neoliberal. Estamos ahí en la mitad porque estamos regulando por un lado los bancos y por otro creando empresas. Sin embargo, bueno, hay que recordar que en algún momento del tiempo el gobierno federal, el gobierno de México, nacionalizó los bancos y de esta manera pues aplicaba todavía más esa condición de tener empresas y no abrirse a la competencia. Algunos de nuestros principales problemas económicos son los que vamos a ver a continuación, ya que enfrentamos muchos de ellos, muchos son, por supuesto, significativos. Uno de ellos es la desigualdad y la pobreza, que a pesar del crecimiento económico, pues la desigualdad y la pobreza persisten afectando el bienestar de una parte considerable de la población, aproximadamente el 50%, y esta es la diferencia en la teoría económica contra otros países, básicamente países nórdicos, donde la desigualdad es menor, donde la diferencia en ingresos es muy baja, a diferencia de nuestro país y de otros países como el propio Estados Unidos, donde la desigualdad y la pobreza también son altas, a pesar de que es el país más rico del mundo. Un factor pues, sumamente importante, muy delicado, pues, es la inseguridad y el crimen, donde la violencia y el crimen son problemas que afectan la estabilidad y la inversión, lo veamos o no, pero bueno, es un tema, digamos, un poco escabroso para tocarlo, pero en términos económicos, pues también tiene una afectación en la sociedad, en los mercados y en el entorno económico. La informalidad, como también ya comentaba, una gran parte de la fuerza laboral trabaja en el sector informal, limitando la recaudación fiscal y de alguna manera el acceso a la protección social, porque volvemos al mismo tema de que muchas de estas personas, o la mayoría, o más bien todas, no tienen o no pagan sus impuestos y si tienen acceso de alguna manera a protección social a través del sistema de salud. Y nuevamente ese sistema de salud pues, les cuesta a los que sí pagan impuestos y lo gozan, por llamarlo así, los que no pagan impuestos, y esto genera
pues la utilización de recursos que podrían utilizarse en otras áreas también primordiales si hubiera una recaudación fiscal mayor. Una baja productividad es otro factor que afecta a nuestro país en comparación con otros países y limita nuestro crecimiento y competitividad. Sin embargo, sí hemos mejorado en los últimos años en ese sentido en la competitividad. Nos hemos actualizado, nos hemos capacitado a través de las empresas extranjeras que vienen a nuestro país y hoy por hoy pues hay una parte importante de la fuerza de trabajo que sí está bien calificada, que sí es competitiva y que sí es productiva, aunque por supuesto nos falta todavía más para poder incrementar este crecimiento económico. Y la corrupción, que es un problema sistemático, no de hoy, de muchas décadas atrás, quizás siglos, que afecta la eficiencia y la confianza en las instituciones y que tiene una repercusión final en la economía. Eh, la dependencia del sector energético, habíamos dependido históricamente de los ingresos del petróleo, aún somos un poco vulnerables, pero cada vez menos, como comenté al inicio, y estamos ya un poco más concentrados en otras industrias, lo cual es algo positivo. Sin embargo, digamos que el rezago en esta parte energética es que tenemos una empresa petrolera quebrada, totalmente quebrada, pueden ver sus números. Eh, el capital es negativo por una cantidad muy importante y entonces pues nos está ayudando, pero también es un lastre que en algún momento nos va a jalar si los gobiernos no tienen un adecuado control sobre esta empresa y también sobre la Comisión Federal de Electricidad y seguramente sobre las empresas que se han creado en el sexenio anterior, donde pues al tener recursos casi limitados en el sentido de que si la empresa le va mal, pues le meten dinero público, pudiera ser ahí un barril sin fondo, como ha sido en otros sexenios. Está esa experiencia, no es algo nuevo. La experiencia es que las empresas del Estado han sido siempre mal administradas. En conclusión, el ambiente económico de México es el resultado de una combinación de factores históricos, estructurales y actuales. Mientras el país ha logrado avances significativos, aún tenemos que enfrentar desafíos importantes que deben ser abordados para poder asegurar un crecimiento económico sostenido y equitativo, eliminar la pobreza, mejorar la productividad, mejorar la distribución de la riqueza. Esos son los objetivos que deberíamos de tener para estos próximos años. Bueno, con ello terminamos este tema. Nos vemos en el siguiente.